Excelentísimo. Antes de entrar al último tópico, que nos queda todavía una última pregunta, queríamos saludar a Mamela, que tan amablemente se nos ha unido. Le avisé que estábamos con un inconveniente con Cristina Iturrate y ella, con su generosidad, amabilidad y dulzura, nos viene a acompañar. Así que, Mamela, como sos una mente brillante, qué mejor que si vamos a hablar respecto a lo que es el 12 de octubre, que estamos tratando de desmitificar algunas leyendas negras, simplemente cederte la palabra y que tu intelecto brille en este humilde canal y agradecerte nuevamente que siempre estás predispuesta a colaborar con espacios tan pequeños como el mío, y eso creo que habla muy bien de tu persona. Así que un saludo enorme y toda tuya la palabra. Bueno, gracias por la invitación y un gusto poder auxiliar a un hermano querido y combatiente en esta lucha compartida. Un honor, padre, y más bien qué gusto haberle escuchado un ratito más. No me ha quitado tiempo, sino que ha enriquecido este espacio. Como bien resalta Horacio, creo que corresponde agregar el toque femenino, ya que estoy presente, y cómo no hablar del 12 de octubre si no es a través de la gran mujer que hizo todo esto posible. Creo que lo que más hay que resaltar es que el 12 de octubre no fue un accidente. Justamente en abril de 1492 se dan las capitulaciones de Santa Fe. En Santa Fe, España, los reyes católicos establecen el código moral que ha de ser aplicado en el encuentro con el nuevo mundo, el encuentro con las personas nativas, con aquellos que aún no conocían la verdad. Entonces, en ese sentido, hay que entender en profundidad lo que implica el proceso de la conquista y lo que empezó. Y en ese sentido, ahora que tanto se habla de la mujer y su rol en la política, qué mejor que resaltar el rol de la mujer tan caritativa, tan generosa como fue la reina Isabel la Católica, que tenía una visión y una misión nunca antes visto en la historia, que era justamente terminar con los atropellos hacia las mujeres y abusos que pudieron haber sido víctimas, justamente promoviendo el matrimonio. En el año 1500, ella va a abolir la esclavitud de los indígenas y va a reconocer sus propiedades. En el año 1503 va a emitir una cédula real en el cual promueve el matrimonio, ya que el padre habló de la cultura protestante, hay que realmente destacar la gran diferencia. En Estados Unidos, República Federal, no se va a permitir el matrimonio interracial sino hasta 1967, mientras ya la reina Isabel la Católica lo promueve en 1503. No, perdón. Bueno, en 1503, pero en Florida, que era territorio español, cuya primera ciudad es la primera de Estados Unidos, San Agustín, se va a celebrar el primer matrimonio interracial en 1565. Y esto es interesante porque no se registra como el primer matrimonio interracial, sino como el primer matrimonio cristiano. Es decir, la cuestión racial era tan poco importante que lo que importaba es que sea un matrimonio bendecido y no el pigmento de las contrapartes. Entonces, perdón, ¿puedo hacer una cosita? Sí, claro. Mientras está hablando Mamela, ¿me permites compartir una imagen que yo creo que puede ser, que bueno, es muy conocida, pero es que a mí me chifla? Entonces, si la subes, por favor, Horacio, ahí, eso. Porque me parece que puede ser un fondo para lo que está diciendo, y me callo. Sí, no, gracias, padre. De hecho, gracias por enriquecer con la parte visual. Esa imagen que estamos mostrando el padre es del matrimonio entre Martín de Loyola, si no me equivoco, y la última princesa inca, Beatriz Coya. Y vemos en su detrás de él, ojo, y es muy simbólico de que detrás de él esté la aprobación de la realeza incaica. Y detrás de ella la realeza española, pero sobre todo el clero, ¿no?, católico. Detrás de ella van a estar Francisco de Borja y San Ignacio de Loyola, que eran antecesores, no solo en la fe, sino incluso sanguíneos de Martín de Loyola. Entonces vemos que esta unión no es solo de sangre, de nobleza, de culturas, sino también a través de la fe. Por eso en el medio vemos Jesús, hostia sagrada. Y el padre de Beatriz es Diego Inga. Eso también es importante, el proceso de evangelización por parte de los incas. Entonces, bien interesante este cuadro. Está en la Catedral de Cusco, en Perú, y nos muestra que nosotros, los hispanodescendientes,
somos producto del amor y la unión y no del odio y la división como alegan los enemigos, no solo de la hispanidad, sino de la verdad. Porque realmente quienes se enfrentan a la hispanidad son porque el mayor logro de la hispanidad fue la evangelización, fue traer la luz de la verdad al mundo y por eso es que tiene tantos enemigos. Entonces yo en ese sentido me gusta sintetizarlo de forma muy sencilla. Nosotros somos descendientes culturales y o sanguíneos de los indígenas que lucharon junto a España para poner fin al sacrificio de hijos por parte de sus padres a dioses paganos por un Dios que sacrificó a su único hijo por nosotros. Y realmente si lo ponemos sobre una balanza, está bastante claro que no fue una decisión difícil. Y por eso es que justamente menos de 1 millar de españoles lucharon junto a 1,300 totonacas para la conquista de Tenochtitlán, al igual que aún más tlaxcaltecas, que eran una confederación de 4 señoríos, y el término señoríos es muy importante, precisamente porque España va a reconocer su nobleza, sus jerarquías, cosa que no eran respetados por los mexicas, mejor conocidos como aztecas. Entonces es importante en ese sentido, cuando hablamos de la hispanidad, no tratarlo como un tema racial, porque no lo era, sino como un tema cultural de unidad, más allá de la fisonomía de las personas. Tanto así que uno de los primeros mestizos del continente lo produce el mismísimo Hernán Cortés con Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, y ahí es un dato súper importante y súper incómodo porque malinchismo se ha conocido como traición, como que la Malinche fue una supuesta traidora, cuando ¿cuál es la realidad? La Malinche, Doña Marina, su nombre de bautizo, fue esclavizada por su propia madre, vendida, luego comprada y finalmente canjeada. Le entregaron los mayas a los españoles junto a otras 19 doncellas. Entonces, cuando nos dicen que Doña Marina era traidora, ¿traidora a quién? ¿A los que la vendieron o a los que la compraron? Y eso nos ayuda a su vez a desmontar el gran mito del feminismo que nos dio el supuesto derecho a trabajar cuando Doña Marina trabajaba como traductora en el siglo XVI. Entonces, en ese sentido, nos ayuda a desmontar muchos mitos, en particular este eslogan que aparece en grafitis, en carteles, etcétera, que dice: ni la mujer ni la tierra somos territorio de conquista, porque pretenden equiparar al Padre Celestial con el hombre blanco, europeo, cristiano y su desarrollo industrial, con la supuesta destrucción de la madre tierra, la mujer, ¿no?, el agro, la naturaleza misma y el paganismo, cuando en realidad la conquista se da bajo el gobierno de una mujer que puso fin a esta cultura donde las mujeres eran canjeadas, que puso fin a esta cultura donde la mujer era un simple objeto y que más bien pasó a ser propietaria, y donde había una visión de familia. Entonces, imagínense lo grandes que seríamos si amásemos de dónde venimos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, tampoco vamos a caer en la leyenda rosa, que todo fue perfecto, así como hoy hay criminales, los hubo en esa época. Y en ese sentido hay que destacar que todo abuso y atropello que haya habido fue al margen de la ley y no mediante la ley. Y condenado muchas veces, ¿eh? Y condenado por la propia reina Isabel la Católica, que le mandó un calabozo al propio Cristóbal Colón. Y lo liberó después de su castigo. Entonces no hay que hacer esa diferencia, ¿no? Para no caer ni en leyenda rosa ni leyenda negra. Y la mejor evidencia de eso es en 1512, las leyes de Burgos, ¿no? Y el mito que la Santa Inquisición fue instrumento de conversión cuando precisamente era aplicada para los católicos y no hacia los pueblos paganos que estaban protegidos por las leyes de Burgos. Entonces es muy interesante y muy importante sanar esa herida desde la unidad, y como dice el meme, los japoneses superaron 2 bombas atómicas y nosotros todavía no a Colón. Entonces estamos llamados a eso, y no es casualidad
que el que empezó a derribar las estatuas a Colón fue Hugo Chávez. Hugo Chávez fue el primero que lo hizo e hizo que el ejército venezolano, el ejército bolivariano, y no es casual el nombre bolivariano, precisamente porque Bolívar fragmenta la unidad de la hispanidad, él hace que el ejército diga una frase de 3 palabras, Ana Karina Rota. Ana Karina Rota en lengua caribe significa solo nosotros somos gente. El pueblo caribe llamó mucho la atención de los españoles de la época en la conquista porque los hombres y las mujeres hablaban lenguas diferentes en las islas del Caribe porque los caribe mataban a todos los hombres y tenían a las mujeres de esclavas sexuales. Entonces estamos hablando de una nación con 2 lenguas por esta dinámica. Y esta cultura es la que pretende Hugo Chávez y sus sucesores enaltecer precisamente para destruir nuevamente la hispanidad, haciendo justamente prevalecer la barbarie. Y en Argentina, país natal de Horacio y adoptivo mío, incluso logró Hugo Chávez que se derribe a Colón, que estaba frente al Palacio de Gobierno. Dijo, ¿qué hace ese ahí? Y ahora estoy en la Nueva España, en México, donde también bajaron a Colón y pusieron la antimonumenta que parece Lord Farquaad de Shrek. Y paradójicamente es una feminista que tiene el mismo peinado que Colón, porque ya saben que la feminidad no es su fuerte. Entonces es importante entender que el socialismo del siglo XXI enaltece a Bolívar precisamente porque quieren fragmentar de nuevo la hispanidad y porque quieren hacer prevalecer de nuevo la barbarie. Y en ese sentido recomiendo mucho el libro de Carlos Rangel, si no me equivoco el título es Del buen salvaje al buen revolucionario, apelando al concepto de Robespierre, que en el mundo primitivo la gente era buena y fue la civilización la que la hizo mala. Y perdón, para no extenderme demasiado, como ya van bastante tiempo, dejar en claro que nosotros estamos ante la 4ª revolución. La 4ª revolución es la del tribalismo, la del naturalismo, y por eso es que quieren destruir a la hispanidad, que fue el triunfo de la vida sobre la cultura de la muerte y el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Y en ese sentido, reitero, no antagonizar lo indígena con lo español, sino muy por el contrario, entender que la hispanidad es la unidad y que justamente un puñado de españoles pudo lograr lo que logró gracias a la colaboración de los pueblos indígenas que se hartaron de ser sacrificio humano en Norteamérica y de que su piel se ha utilizado para hacer tambor en Sudamérica. Excelentísimo, y de hecho rápidamente pienso que podríamos hacer hasta un vivo especial focalizando particularmente el rol de la mujer, pero insisto, el rol de la mujer para la iglesia es ya un tópico que hemos abordado en profundidad con Mabel en su tiempo,